Buenos días, mi gente, ¿cómo están? Vamos a platicar un poquito acerca de lo que es pensar en inglés. Apunté por aquí esta pequeña frase: nadie da lo que no tiene. Teacher, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver nadie da lo que no tiene con pensar en inglés? Bueno, cuando tú quieres decir algo y no encuentras cómo expresarlo, es porque no está en tu cabeza, no está registrado en tu cabeza. El no poder pensar en inglés, eres tú mismo no pudiéndote dar la expresión que necesitas en ese momento. Voy a profundizar en este tema que es muy importante usando estos ejercicios. Hay una corriente, una forma de pensar en las redes sociales, en estas nuevas generaciones, de que no es necesario aprender gramática. Yo sinceramente no me puedo imaginar a un ingeniero que en su momento no se haya aprendido las tablas de multiplicar. Le fueron tediosas, por supuesto, 2 por 2, 4, 8 por 8, 64. Ya estaba la mamá, ¿no? O el tutor, dale y dale y dale con las tablas. Las cuales le fueron muy útiles en álgebra. Y en álgebra pues no me puedo imaginar avanzar hacia cuestiones más complejas si no te sabes que más por más es más por menos menos, etc. Entonces, no compremos esa idea de que la gramática es innecesaria para aprender y tampoco lo veamos como un mal necesario. Esto es una ciencia también, el lenguaje es un arte y hay que aprender sus reglas. Todo en la vida tiene reglas. Entonces, nadie da lo que no tiene, pero si tú practicas, si tú memorizas las conversaciones que te estoy proponiendo, vas a tenerlas registradas en el cerebro y cuando estés expresar algo, ahí va a estar. Ejemplo muy concreto, no tiro más rollo. En el video 11 yo les presenté esta expresión, wasn't he a slow worker? Es el video que tiene que ver con meter en la siguiente velocidad. Tú así lo encuentras en la lista de reproducción, meter en la siguiente velocidad, y encontramos esta, wasn't he a slow worker? En el video anterior aprendimos a usar used to. El día de hoy les enseño cómo hacer preguntas con used to. Aquí entra algo muy interesante, muy importante. Como puedes ver, wasn't he a slow worker es lo mismo que preguntar, didn't he used to be a slow worker? ¿Ok? Así es como preguntamos con used to de manera negativa. ¿Por qué lo presento así? Mira acá. Ahí están las traducciones. Aquí están las traducciones. La primera pregunta es, ¿no era él un trabajador lento? Wasn't he a slow worker? La segunda pregunta es, ¿no solía él ser un trabajador lento? Aquí tendría que yo aventarme un rollo tototototo para tratar de explicar por qué es diferente una de la otra, ¿no? ¿Por qué es diferente una de la otra? No me voy a empantanar en eso. Voy a subrayar lo que quiero que quede muy claro el día de hoy. Nosotros en español empezamos estas preguntas siempre con no. Ajá. Nuestro cerebro, cuando pensamos en español y necesitamos hacer esta pregunta, lo primero que nos da, lo primero que nos entrega es la palabra no. Oye, pues ¿qué no era? ¿No era él? ¿No solía él ser? Aquí entra ya la gramática más compleja, pero el punto es pensar en un idioma. Para que tú puedas pensar en inglés, necesitas, a través de la gramática, manejar todas estas conjugaciones. ¿Es complejo? Sí, es complejo. ¿Hubo que aprenderse las tablas de multiplicar cuando éramos niños? Sí, hubo que hacerlo. Si yo hago una pregunta con no, porque así preguntamos en español, en pasado, para hacer en inglés necesito conocer las conjugaciones. Si es de be, wasn't he, o si es used to, didn't he. ¿Qué pasa cuando la pregunta es futuro? Oye, ¿y no va a ser un trabajador lento? Él en el futuro no se convertirá en un
trabajador lento, te das cuenta que de todas maneras en español, pensando en español, vamos a usar la palabra no al principio de nuestra pregunta. Y eso es pensar en español. ¿Cuándo vamos a empezar en inglés? ¿Cuándo vamos a empezar a pensar en inglés? Cuando tengamos la capacidad de hacer uso de estas conjugaciones, que otra vez se aprenden haciéndose amigo de la gramática. No podemos estar peleados con la gramática toda la vida. Si yo preguntara, ¿no será él, no se convertirá en el futuro en un trabajador lento? Empezamos con no en español. En inglés tendríamos que cambiar aquí a won't. Won't he become a slow worker? No se hará él, no será él en el futuro. ¿Te das cuenta? El auxiliar en futuro, won't. Si la pregunta es en presente, no es él, tendríamos que usar be en presente, isn't he. Aquí en vez de pasado, presente, isn't he. O si fuera en presente, doesn't he. Ahí está el punto que quiero dejar muy claro el día de hoy. Pensamos en español y nuestra pregunta se activa con la palabra no. Nuestro cerebro lo primero que hace es darnos la palabra no para construir nuestra pregunta. En inglés vamos a tener la necesidad de ya habernos aprendido las conjugaciones de los verbos en diferentes tiempos para poder generarlo. ¿Te das cuenta? Entonces, falso lo que te venden muchas personas, que te venden humo, que vas a ser bilingüe en 3 meses, en 6 meses y sin gramática, ¿no? Hay por ahí un güero sueco que hasta pone libros de gramática en un contexto pues muy triste, ¿no? En verdad, siendo muy crítico de una manera muy negativa hacia la gramática. No debe ser así, no debe ser así. Entonces, las dos conversaciones que vamos a ver el día de hoy son para confirmar, para terminar de hacer que asimilemos el uso de used to, y vamos a ver un ejemplo de esto, ¿no? Oye, pues ¿qué no era? ¿No solía esta persona hacer esto? ¿No era esta persona esto en el pasado? Entonces pasamos a las conversaciones. Se puede pensar en inglés, toma tiempo, pero un tiempo bien estructurado, un tiempo más allá que la disciplina, la organización y la planificación, ¿sale? Se puede pensar en inglés, cuesta pensar en inglés. Continuamos con las conversaciones. Muy bien, aquí están nuestras conversaciones. ¿Cómo preguntamos con used to en pasado? Usamos el auxiliar did y este auxiliar hace que ahora el verbo esté en forma base. Te das cuenta que aquí ya no lleva la de, used, ya no la lleva, porque está en una estructura de pregunta donde did nos dice que es pasado, la pregunta está en pasado, y eso le quita la de a use. Did you used to? Did you used to? Es como preguntamos usando used to. Muy importante, acuérdate de siempre quitarle la de para hacer la pregunta. Afirmamos con used to, de, used, to. Al preguntar se la quitamos, le quitamos la de. Recuérdalo, por favor. Did you used to play tag? Este juego, ¿no? De las traes. Tú jugabas las traes. Obviamente, por ser used to, nos remonta a un pasado, para algunos de nosotros muy remoto, ¿no? Para otras personas más cercano, pero se refiere a nuestra niñez. Por el used to. ¿Tú solías jugar a las traes? Por supuesto. Yo era el niño más rápido, yo era la niña más rápida de la cuadra. Of course, I was the fastest kid on the block. De manera juguetona, de manera sarcástica, juguetona, la misma persona que empieza la conversación le responde,
En el reino de los ciegos, el tuerto es rey, ¿no? In the kingdom of the blind, the one-eyed dwarf is king. ¿Sale? Me había costado encontrar un lugar donde presentar esta expresión. Bueno, ahí está, ¿no? Tú jugabas a las traes de niño, si era el niño más rápido de la cuadra. En el reino de los ciegos, el tuerto es rey. Vuelvo a modelar la pronunciación. Did you used to play tag? Of course, I was the fastest kid on the block. In the kingdom of the blind, the one-eyed dwarf is king. Ya vimos aquí cómo preguntar con used to. Es muy común, como lo vimos al principio del video, preguntar también como, oye, ¿qué no? Oye, no esto era. Oye, no pasa esto. En inglés empezamos usando el auxiliar en negativo. Ya dijimos que para used to comenzamos la pregunta con el auxiliar negativo. Si quiero preguntar, oye, ¿qué no? Oye, no, pues lo hago negativo. Es necesario. Estoy pensando en inglés. Ya lo aprendí. La próxima vez que necesite preguntar, ¿qué no era? El cerebro se va a activar, me va a dar didn't al principio. Y voy a poder expresarme fluidamente. Pues que él no cantaba en otra banda. ¿No cantaba él en otra banda? Didn't he used to sing in another band, en otro grupo? I can't remember what band he was in. No me puedo acordar en qué banda estaba. Well, he didn't used to be. He didn't used to be. El negativo de used to. Otra vez no va a llevar de. ¿Por qué? Porque did está auxiliándole en la pregunta. Use ya no lleva de. Well, he didn't used to be a soloist. That's for sure. Bueno, no era un solista, de eso estoy seguro. Bueno, no era un solista, de eso estoy seguro. Oye, ¿qué no él cantaba en otra banda, en otro grupo? No me acuerdo de en qué banda estaba. Muy interesante porque así se pregunta en inglés muchas veces con la preposición al final. Algo que también, si tú memorizas esto, pues me ahorro horas de estarte explicando por qué la preposición al final, chalala, chalala. Si tú lo memorizas, la próxima vez que es, ¿en qué banda estaba? ¿En qué banda estaba? ¿Cómo lo pregunto en inglés? Pues voy a tener que empezar con en, ¿no? No, en inglés el en se va al final. Ajá. ¿Qué banda estaba el en? ¿Cuándo voy a aprender eso? Esfuérzate, aprende las conversaciones que te propongo. ¿En qué banda estaba él? What band was he in? Esto es lo mismo que pasa cuando preguntas ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? Bueno, quiero empezar la pregunta de dónde eres con de. Sin embargo, ya sabemos que la pregunta es where are you from? La preposición va al final de nuestra pregunta. Entonces, muy importante esforzarnos a aprender y empezaremos a pensar en inglés. Pues que no estaba en otra banda, no me acuerdo en qué banda estaba. Bueno, no era solista, de eso estoy seguro. Did you used to play tag? Of course, I was the fastest kid on the block. In the kingdom of the blind, the one-eyed dwarf is king. The one-eyed dwarf is king. Bueno, si es niña podría ser queen, ¿verdad? Queen. La versión reina en inglés, ¿no? Pero bueno, recordemos que esta es media burlona, nos sirve, pero usémosla para hacer a la otra persona sentir mejor. Didn't he used to sing in another band? I can't remember what band he was in. Well, he didn't used to be a soloist. That's for sure. De eso estoy seguro. That's for sure. De eso estoy seguro. Así como estoy seguro que aprenderás mucho inglés y llegarás a tu meta si eres constante. Por favor, ve mis videos. Por favor, comparte mis videos. Por favor, comparte mi canal.
y seguiremos avanzando juntos. Nos vemos en el próximo video.